Conceptos básicos sobre la libertad. Hay conceptos que hay que aprender a entender, no solo para entender el Estado, sino para aprender a debatir. Porque es importante dar argumentos, no solo para convencer al otro, sino para hacerlos entrar en razón. Por lo menos para que recapaciten y entiendan de una manera razonada, sin gritos. Es así que la libertad es un concepto fundamental que se refiere a la capacidad de una persona para actuar según su propia voluntad, sin estar sujeta a restricciones externas injustas por parte del Estado y de terceros. Proviene del latín libertas, que significa condición del ser que es libre. Entre otras definiciones lo podemos encontrar como una facultad natural, que es la capacidad que tiene el ser humano de obrar de una manera u otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. También se entiende que el estado de no esclavitud es la condición de quien no es esclavo ni prisionero. Un derecho fundamental en los sistemas democráticos como el nuestro es un derecho superior que se asegura la libre determinación de las personas. También la libertad implica responsabilidad personal y respeto hacia los demás, ya que nuestras acciones no deben interferir con la libertad de otros. Es así que, por ejemplo, el artículo 19 de la Constitución Nacional dice que si nuestras acciones privadas no ofenden ni al orden ni a la moral pública, ni afectan a los terceros, el Estado no puede intervenir. Por eso es tan importante entender qué es la libertad. No solo desde un plano político, sino desde un plano conceptual, en el sentido de que eh, prácticamente cualquier intervención que haga el Estado, ya sea en la economía, en la vida personal nuestra, sin que eh, esté amparado por nuestra Constitución Nacional, es totalmente contrario a lo que es la libertad y no debería ni siquiera de existir tal avasallamiento del Estado en lo que es la vida de los individuos. Otro concepto fundamental que tenemos es el de la vida. Nuestro Código Civil y Comercial de la Nación dice que la vida comienza desde la concepción, es decir, que estamos reconociendo que la vida inicia desde que se une el material genético tanto del hombre como de la mujer y empieza a crecer una nueva vida. El concepto biológico dice que la vida es la capacidad de nacer, de crecer, reproducirse y morir. Esta definición se asocia a los seres orgánicos como humanos, animales y plantas, que tienen un ciclo vital. También tenemos un concepto existencial. La vida es el estado de actividad de los seres orgánicos y la fuerza interna que permite obrar a aquel que la posee. Cada una de estas perspectivas ofrece una visión única sobre lo que significa estar vivo y cómo se manifiesta la vida en diferentes contextos. Es importante destacar que sin vida no puede existir todo lo que conocemos. Es por ello que proteger la vida es proteger la existencia de todo lo que conocemos. Otro concepto importante es la agresión, que se puede definir de varias maneras según el contexto. Una definición general es el acto de cometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. Desde la psicología, el comportamiento que pretende dañar a otra persona que no desea ser perjudicada. Desde el derecho internacional, es el ataque armado de una nación contra otra sin declaración previa. La izquierda, a lo largo de estos años y desde su creación, considera que la agresión se puede manifestar de diferentes formas, incluyendo la agresión física, verbal y psicológica. La libertad se contrapone a esta violencia que suelen ejercer los movimientos de izquierda. Es así que, por ello, que la continua violencia que muestran, por ejemplo, en las manifestaciones, demuestran su intolerancia y van en contra de la libertad de los demás, de opinar diferente y de elegir diferente.
La propiedad es un concepto fundamental en el derecho y la economía y puede definirse de varias maneras. El derecho o facultad es el derecho que tiene una persona natural o jurídica de poseer algo y disponer de ello dentro de los límites legales. Esto incluye la capacidad de usar, disfrutar y disponer de un bien. Objeto del dominio se refiere a la cosa que es objeto de propiedad, especialmente si es un inmueble o bien raíz. Atributo de cualidad es un sentido más amplio, puede referirse a una característica esencial de alguien o algo. Es la importancia de la propiedad. Si no pudiéramos tener propiedad privada, no tendríamos nada, y eso haría que el Estado sea nuestro dueño y nos dominarían dándonos cuando hacemos lo que el gobierno desea que hagamos y quitándonos cuando no queremos hacer lo contrario a lo que ellos nos mandan. Como sucedía antes de existir el poder judicial, los monarcas quitaban según era su opinión y decisión, quedando a las personas sin casa, sin comida y sin familia y sin vida. Eso significa que si no existe propiedad privada tal como la conocemos hoy, es decir, que no podríamos tener nada de esto, y gracias a lo que es el Estado moderno, podemos considerar que tenemos propiedad privada y esas limitaciones que teníamos por no existir los tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, generaban que no pudiera haber una propiedad privada plena. Y hoy en día sí la hay. Y de alguna manera volver a no tener esa propiedad privada, creyendo que puede ser de todos, sería como un retroceso. En el ámbito jurídico, la propiedad se entiende como el poder directo sobre un bien, lo que permite a su dueño disponer de él sin restricciones, salvo las impuestas por la ley. Este concepto incluye varias formas específicas como la propiedad intelectual, derechos sobre las obras literarias o artísticas y la propiedad industrial, derechos sobre marcas y patentes. Un ejemplo que podría haber, si no hubiera propiedad privada como están tratando de implementar en ese pensamiento, no podríamos, por ejemplo, crear y vivir de nuestras creaciones. No podríamos escribir un libro y decir quiero vivir de mi libro. O no podríamos directamente tener incentivos para hacer, por ejemplo, arte. Las personas que crean no, no crearían porque dirían, pero si de esto es mío y esto es de lo que yo quiero vivir, ¿por qué no? Y porque si no existe la propiedad privada no podrías tener el dominio ni siquiera de tus propias creaciones. Cuando nació el liberalismo, eh, en una breve línea de tiempo se puede decir que en el siglo XVII, entre 1642 y 1651, la guerra civil inglesa enfrenta a los partidarios del absolutismo monárquico con los defensores del parlamentarismo y la libertad individual. Ese fue un primer antecedente. Luego tenemos otro antecedente que fue en 1688 con la gloriosa revolución en Inglaterra. Derroca al rey Jacobo II y establece la monarquía constitucional.